Ya listo, chicos. Hola, Jorge. ¿Estás ahí? Para que comiences con el capítulo 2. Hola, sí, ahora comparto. Ya listo, te doy el paso. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar el segundo capítulo del libro. Este capítulo tiene como nombre Proyecto de Aprendizaje Automático de un extremo a otro. ¿Ya? Bueno, los integrantes. En total somos ellos. A ver, primero, yo, Jorge Mesa, soy estadístico de la agraria. Luego tenemos a Jeffrey Altamirano Vega, ingeniero de sistemas de Untels. Rafael Neciosub Velasco, Ingeniería Electrónica UNI, Miguel Ángel Cayagua Quispe, Ingeniería Mecatrónica con titulación técnica en Mecánica de Mantenimiento, UTP. Andrés Flores Rojas, Ingeniería de Sistemas, Universidad Católica sede Sapienza. Ya, comenzamos entonces. Bueno, comenzamos con la primera parte. Sí, a ver, ¿me llegan a escuchar todos? Muy buenas noches. Este es un gráfico en el que técnicamente va a resumir todo lo que va a tratar el capítulo 2. ¿Sí? Empezamos primeramente por un panorama general. Como segundo punto vamos a tener lo que es la obtención de datos, la exploración de datos, la preparación de datos, la selección de modelos, el ajuste del modelo, la presentación y el mantenimiento. Ese es técnicamente el ciclo de vida que va a tener el proyecto bueno, van a tener los proyectos de Machine Learning y es técnicamente es como lo que el libro nos está presentando, ¿no? Ahora, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Según viendo lo que es el panorama general y leyendo ya todo el capítulo, creo que si bien es cierto, puede de que suene un poco vago esto los problemas iniciales. Yo creo que es un tema muy importante y muy fundamental que eh, técnicamente va a definir si tu proyecto de Machine Learning va a tener vida o poder continuar o no en este proceso, ¿no? Y es técnicamente ¿por qué? Porque nosotros debemos primeramente conocer el problema antes de poder desarrollar un proyecto de Machine Learning, ¿no? Debemos determinar el problema por el cual se necesita desarrollar un proyecto de Machine Learning. En este caso, el libro eh, nos da como ejemplo que el problema general es determinar eh, si se necesita invertir o no en un área determinada, ¿no? En el área de California. Entonces, técnicamente lo que nosotros o lo que nos está pidiendo el problema es que necesitamos tener un modelo de predicción de precios de vivienda del área de California. Ahora, como tal, el libro nos menciona de que tenemos como una base un censo poblacional de California, ¿no? Entonces, si bien nosotros ya conocemos el problema como tal, entonces la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo es la solución actual? ¿Cómo es que están desarrollando ese proceso en el cual técnicamente desean automatizarlo con un proyecto de Machine Learning y qué resultado tiene, ¿no? Entonces, en el libro nos menciona de que técnicamente ese proceso se hace de manera manual. Ya hay un grupo de expertos que analizan información y que su información, al final los resultados que brindan de ese análisis no es muy correcto, ¿no? Tienen un 70% de precisión. Entonces, eso nos da como que una validez para poder seguir adelante con un proyecto de Machine Learning, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿qué modelo voy a utilizar? En capítulos anteriores ya hemos visto cuáles son los tipos de aprendizajes que hay, el aprendizaje supervisado, no supervisado, qué tipos de modelos hay, qué tipo de modelos tienen, por ejemplo, si es regresión, si es clasificación, si es aprendizaje por lotes, online, ¿no? Entonces, nosotros, teniendo en cuenta cuál es el problema y que ya tenemos una validez, o sea, que ya nuestro proyecto de Machine Learning está respaldado, necesitamos definir cuál es el camino que debemos llevar, ¿no?
En este caso, según el problema, nosotros se va a utilizar un aprendizaje supervisado porque técnicamente la información que nos están dando, las etiquetas, está dentro de la misma base, entonces va a ser un aprendizaje supervisado. Como necesitamos hacer una predicción de precios de vivienda, va a ser un modelo de regresión. Y como la información como tal que tenemos no es tan grande, es pequeña y podemos manejarla en un computador, en Google Colab, entonces va a ser un aprendizaje por lote. Entonces, teniendo en cuenta ya qué modelo vamos a utilizar, teniendo ese panorama, vamos a ver qué medidas de rendimiento vamos a utilizar para ese modelo. Como el ejemplo menciona de que es un modelo de regresión, ahí nos menciona dos tipos de medidas, ¿no? El RMSE y el MAE, ¿no? Técnicamente ambos miden la distancia entre dos vectores entre la predicción y lo real, ¿no? Generalmente bueno, nos indica que se usa mucho el error cuadrático medio porque viene a ser muy susceptible a los errores grandes, ¿no? En cambio, el error absoluto medio técnicamente estandariza todos los errores, ¿no? Entonces, dependiendo del caso o de la información que tengamos, vamos a utilizar los modelos, en este caso, de rendimiento. Y como último, tenemos que hacernos una suposición, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a futuro? ¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto que estamos nosotros por realizar? En el ejemplo nos dice que, si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando un proyecto de predicción de precios de vivienda en donde vamos a dar un valor numérico. ¿Qué pasaría si aquí, de aquí a un futuro o aquí a, no sé, 2 semanas que estemos en pleno desarrollo del proyecto, eh, el usuario final termine cambiando esos valores que estamos nosotros prediciendo, ¿no? Y al final, en vez de ser un valor numérico, le pone etiquetas, ¿no? Le pone como si las casas fuesen de valor alto, medio, bajo. Entonces, técnicamente nuestro modelo, todo lo que hemos estado analizando previamente, tendría que cambiar. Entonces, ya no tendría que ser un modelo de regresión, sino un modelo de clasificación. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que detallar muy bien estos primeros pasos antes de poder empezar un proyecto de Machine Learning, porque es aquí donde podemos definir si realmente el proyecto va o no y si el proyecto va a poder terminar todo su ciclo de vida. ¿No? Supongamos, ponte de que teníamos que hacer un modelo de clasificación al final, entonces ya no vamos a usar los mismos medidas de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí en el ejemplo puse que son los modelos de regresión, van a tener el RMCE y el MAE, pero si utilizamos ya modelos de clasificación, entonces vamos a tener que cambiar también las medidas de rendimiento por un accuracy o un F1, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso antes de poder desarrollar un proyecto de Machine Learning es muy importante porque eso nos va a detallar el rumbo de todo el proyecto. Eso sería todo por mi parte. Buenas noches con todos. Ahora sería ver la siguiente parte del capítulo, que es la parte de la obtención de la data. Siguiente lámina. El mismo libro nos propone una forma de, en este caso, de descargar el archivo housing, que es con el que trabaja principalmente en este capítulo del libro, que es lo que ya comentó mi compañero Jeffrey, ¿no? Que el tema de pronosticar el precio de las casas, ¿no? En California. Como pueden observar, dicha función que implementa el libro, en resumidas cuentas, lo que hace es que si no encuentra en el mismo archivo de Colab, que se encuentra en la parte izquierda, una carpeta llamada datasets y housing.tgz, lo que hace es crea dicho directorio y extrae la data, en este caso el archivo comprimido, de un GitHub. Y luego, bueno, lo descomprime y tal. Y ya lo procede a leer con pandas.read CSV, ¿no? Ahora, realmente me parece que quizás no es tan práctico a la hora de quizás de empezar o de manejar los datasets. Realmente, por lo menos por mi parte, yo nada más descargaría pues el dataset y ya descomprimir y tal, ya tendría el archivo CSV y lo colocaría de frente a mi parte de archivos. Claro, si estás trabajando en Colab, en la parte izquierda, nada más, quizás podría crear un directorio, una carpeta llamada datasets, y dentro colocaría mi archivo CSV, ¿no? Y nada más
lo único que ejecutaría en el código sería pues housing igual a pd.readcsv, ¿no? Y la ruta del archivo. Nada más, para simplificar las cosas. Y eso es lo que se ve adelante, siguiente lámina, que es lo que se hizo en Jupyter Notebook, ¿no? Ya que quizás también algunos no trabajan en Colab, sino en Jupyter, ¿no? Entonces nada más, pues en el directorio donde tienes creado tu archivo de Python, nada más creas un directorio dataset, en este caso, por ejemplo, y introduces el archivo CSV, ¿no? Y nada más, pues importas la librería de pandas y haces el pd.read CSV. Básicamente eso, ¿no? Siguiente lámina. Ya, y ahora lo que toca el libro es, en aspectos generales, funciones que te ayudan a cómo conocer tu data, ¿no? Por ejemplo, la primera función que introduce es el .hit, que muestra los 5 primeros registros de tu dataset. Como se puede observar en la imagen, ¿no? Te muestra las características, en este caso el dataset, y los principales valores. Para que al menos tengas una visión general de cómo es que está compuesto, cómo son más o menos los valores, las características de tu dataset. Ahora, si quizás quieres no ver los 5 primeros registros, sino los 10 primeros, los 15, los 20 primeros, bastaría con colocar simplemente el número dentro de paréntesis, nada más. Siguiente lámina. La siguiente función que presenta el libro es .info, que nos da una breve descripción de nuestra data. Este método es bastante útil ya que nos da un panorama general de primero cuántas características tenemos, o sea, cuántas columnas tenemos en nuestro dataset. Luego, la cantidad de datos que tenemos en cada columna y su tipo de dato. Con este método, ya desde el comienzo, ya podríamos ir dándonos cuenta de ciertas cositas. Por ejemplo, que en la columna 4, que dice Total Bedrooms, ya nos damos cuenta que hay menos cantidad de valores que en las demás. Hay 20.433. Y en las demás hay 20.640. Porque ya podríamos ir intuyendo que seguramente hay valores faltantes, o valores nulos quizás, o valores faltantes en este caso, sí. Ahora, también en el tipo de datos nos damos cuenta que todos son tipos numéricos excepto el noveno, la novena columna. O bueno, la décima, que sería proximidad del océano, que dice que es de tipo object. En este caso sería un tipo categórico. Entonces, con este método ya nos podemos ir dando cuenta en líneas generales más o menos cómo es que está estructurada nuestra data, ¿no? Porque no es así como así trabajar la data, hay que conocerla, ¿no? Siguiente. Y bueno, y tenemos también el punto describe, ¿no? Que muestra en este caso un resumen estadístico, ¿no? Cuenta el número de valores que tienes en cada columna, te da la media, te da la desviación estándar, el valor mínimo en dicha columna, el percentil 25, el percentil 50, que viene a ser la mediana, el percentil 75 y bueno, y también el número máximo, ¿no? Entonces, básicamente, esta parte del libro realmente lo que nos quiere decir, en resumidas cuentas, es conoce tu data. Es lo primero que tienes que hacer, conoce tu data, conoce qué tipo de data hay en cada columna, cuántas columnas tienes, la cantidad de valores que hay en cada columna. Hay valores faltantes, hay valores nulos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta parte del capítulo, ¿no? Y ahora luego entraremos a la parte de cómo crear un test, ¿no? Un conjunto de prueba. Hola, sí, bueno, como mencionaron anteriormente, lo primero que se hace siempre es, primero, entender el problema, luego de entender el problema, se hace una exploración de datos y, bueno, luego de tener claro cómo están distribuidos los datos, etcétera, se pasa a la siguiente fase, que sería la construcción de un conjunto de pruebas. Generalmente, cuando se tiene que crear un modelo de inicio a fin, tenemos un conjunto de datos como en la parte derecha inferior, acá, un dataset. Y este dataset tiene que dividirse en dos partes. Una parte que es el train o entrenamiento y el test o prueba. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos este dataset y creamos un modelo con este dataset? Entonces ya, imagínense que creamos el modelo y utilizamos los mismos datos para poder evaluar
qué tan bien o qué tan mal está prediciendo el modelo con nuestros datos. ¿Qué creen que pasaría? En la lectura hablan de un punto que es el sesgo de exploración de datos, o en el libro en inglés está como Data Snooping Bias o Bias. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Bueno, si nosotros utilizaríamos nuestro dataset para entrenar todo, para entrenar, y el mismo dataset para poder hacer la predicción, pasaría en ese caso pasaría el Data Snooping Bias, o el sesgo de exploración de datos. Este concepto se refiere a la distorsión que puede surgir en los resultados de un análisis estadístico o de un modelo de datos, cuando los mismos datos se utilizan repetidamente para seleccionar un modelo o hipótesis. Es un tipo de sobreajuste que ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a un conjunto específico de datos, perdiendo la capacidad de generalizar a nuevos datos. Por ese motivo es que nosotros utilizamos bueno, dividimos el dataset en dos partes, el training o entrenamiento y el testing o prueba. ¿Ya? Y acá me surge la siguiente pregunta. Ya, nosotros hemos dividido en dos partes. Y el testing, ¿qué porcentaje de todos los datos debería representar este testing? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien me da un valor? ¿Un rango? ¿De qué valor a qué valor podría ir? Bueno, este valor generalmente va desde 20 a 30%, pero puede variar dependiendo de ciertas características específicas que tenga nuestro modelo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos solo 100 datos, tal vez sería muy poco para evaluar el training o test de esta manera. O por ejemplo, si tuviéramos 5 millones de datos, el 20% de 5 millones sería mucho o sería poco para como testing. Acá, generalmente cuando se tienen muchos datos, lo que se hace es que el testing, el porcentaje de todo el dataset que representaría el testing, disminuye. Por ejemplo, si estamos usando 20, 30%, podríamos usar el 5%, 1%, dependiendo de la cantidad de datos. Y si tuviéramos pocos datos, entonces lo que podría pasar es que el testing en porcentaje aumente. Si tenemos 100 datos, por ejemplo, un caso de ejemplo, entonces este testing podría ser ya no el 20%, sino el 30, 40 o 50%, depende del caso. Ya. Y bueno, otro punto que también hablaba en la parte de creación de conjunto de prueba era lo de la estratificación. ¿Por qué en algunos casos se debe estratificar por alguna variable el dataset? Algunas veces pasa que nuestro conjunto de datos está muy desbalanceado. Imagínense que tenemos 100 datos, ¿ya? Y nosotros queremos hacer una clasificación, por ejemplo, y tenemos 90 una clasificación de fuga de clientes, donde en 90 casos son no fuga y 10 casos son fuga. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos, o bueno, seleccionamos al azar sin estratificar? Pasaría o puede pasar que en el training se pueden clasificar la mayoría de comentarios que son no fuga. Entonces, lo que puede pasar es que el modelo no entrene bien. Por ese motivo es que siempre se trata de, cuando tenemos casos desbalanceados, se trata de estratificar para que nosotros tengamos la misma proporción de las categorías de la variable a predecir, bueno, una proporción que pueda ser útil para hacer un modelo. Y finalmente, del training y el test hay variaciones. Por ejemplo, podemos usar el K-Faults o la validación cruzada como una variación de creación de conjunto de prueba. Y también hay otro formato que es ya no tener solo un training y un testing, sino también tener un conjunto de validación, que sería una variación del training y test. Bueno, eso sería todo con respecto al conjunto de prueba. Y ahora pasamos a exploración y visualización de datos para tener un mayor entendimiento. ¿Qué tal con todos? Buenas noches. En este caso me tocó lo que es exploración y
visualización de datos geográficos y por qué es tan importante esto, ¿no? En sí, en primera instancia, debemos saber que en la data son datos rectangulares, ¿no? Y a pesar de eso, nosotros debemos analizar de cómo se encuentra la data actualmente. Es por eso que usamos un tipo de visualización. En el libro nos comenta que hicieron un diagrama de dispersión teniendo en cuenta lo que es la latitud con la longitud y la cantidad de personas que se habitaba en ciertas partes de ese país, ¿no? En mi caso, o en el caso del grupo, hemos tomado en cuenta distintos distritos del Perú con el tema de datos, se puede decir, generados, ¿no? No son datos reales, ¿no? Por la cual podemos discernir un poco y podemos ver que en la gráfica nos muestra que Lima y el Callao se encuentran en el top, dando que el índice de desarrollo en esos dos están mejores que a los demás, ¿cierto? Entonces, la visualización de datos geográficos nos permite entender mejor los patrones y así mismo también las diferentes tendencias que nos puede dar en nuestros datos, ¿no? Y como una conclusión de la gráfica, podemos definir que la visualización de datos, en este caso geográficos, nos pueden revelar tantos patrones y tendencias que no serían evidentes de otra manera, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, el libro nos comenta que hicieron lo que es un análisis para buscar tipos de correlaciones, qué tipo de datas se correlacionaba con la otra y con eso determinar una verdad, ¿no? Pero sabemos que toda correlación no es que sea 100% correctamente, ¿no? Sino que siempre hay una tendencia a la falla. En este caso, hemos hecho un corte en la mediana que nos muestra que son una relación de los tops que se encuentran en el índice más con desarrollo en el Perú, o en Lima, mejor dicho, ¿no? Entonces, las correlaciones nos permiten entender las relaciones entre diferentes variables en nuestros datos. Y como una pequeña resumen, en esta parte nos indican que identificar las correlaciones en nuestros datos pueden así ayudarnos a predecir comportamientos y tendencias futuras que nos vean en la data, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora, hay algunas variables o en la misma data que son más importantes que la otra, que si las combinamos nos pueden determinar una nueva combinación y por ende nos dan un mejor índice de correlación con las demás variables. En este caso, la llamamos experimentación con combinaciones de atributos, ¿no? O sea, combinamos dos atributos que se congenian y así para sacar una nueva variable y con esa tener mejor análisis, ¿no? En la parte derecha, en la gráfica, vemos que la anotación en rojo nos resalta las ciudades donde el valor de ingresos es mayor al promedio. Como vimos en la gráfica anterior, la correlación, ¿no? Era una división y en este caso vemos que no es lo mismo, ¿no? No es la misma data. En este caso aparece Miraflores, Barranco, Surco y San Borja. Entonces, hemos generado una nueva variable llamada ingresos por población que combina las variables ingresos y las divide por la población que nos da los ingresos por la población. Siguiente, por favor. Y como una conclusión final de la parte de ese capítulo, nos indica que la visualización de datos geográficos y la búsqueda de las correlaciones y la experimentación con combinaciones de atributos nos pueden revelar diferentes patrones y tendencias en nuestros datos. Gracias. Sí, ahora vamos a hacer una pequeña encuesta.
bueno, un pequeño cuestionario de 5 preguntas de esta parte del libro. Ahí está la parte de... Ahí enviaron el link por el chat del Meet. A ver, voy a entrar a la encuesta. Bueno, le damos, me parece, 4 minutos para que puedan responder. Son 5 preguntas nada más con una sola alternativa. A ver, la primera pregunta dice, ¿por qué es importante cada pregunta? Sí. Hola, el mismo formulario tiene las respuestas, pero vamos a irlas repasando para, para dejar en claro algunos puntos. Bien, la primera pregunta dice, ¿por qué es importante crear un conjunto de pruebas al inicio del proyecto? Bueno, de acuerdo a lo que habíamos comentado en la exposición y lo que estaba mencionado en el libro, lo que se quería evitar era evitar el sesgo de la exploración de datos. Por eso es recomendable al inicio del proyecto crear este conjunto de pruebas, este split para la data de validación. Muy bien, si lo marcas, igual al final te va a salir la respuesta correcta, estimado. Vamos, la respuesta es la B, ¿no? Evitar sesgos de exploración de datos. Bien, vamos a la pregunta 2. ¿Qué método se sugiere para dividir el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba? Vimos que el método sugerido era el muestreo estratificado en función para este caso, en función del ingreso. Y eso es básicamente se basaba en la categoría de ingresos, ya que esto garantizaba de que el conjunto de pruebas sea, digamos, representativo de toda la población general. Y la respuesta era la C. Pregunta 3. ¿Cuál es una razón clave para visualizar datos geográficos en el proyecto? Y la respuesta a esta pregunta es la B, ¿no? Comprender la relación entre ubicación y precio de las viviendas. Esta visualización de datos ayudaba a comprender la relación, además entre la ubicación y los precios de la vivienda, además de la proximidad del océano, ¿no? Vimos esa variable, ese feature que había en el dataset. Siguiente pregunta. ¿Por qué se recomienda experimentar con combinaciones de atributos? Bien, la respuesta es la C, ¿no? Encontrar atributos más significativos. Esta combinación de atributos, como habitaciones por hogar, eh, puede revelar atributos más significativos que tienen una correlación más fuerte con la variable objetivo. Y por último, ¿cuál es un ejemplo de transformación aplicada a los datos del proyecto? Y la respuesta era calcular el número de habitaciones por hogar. Esto es un ejemplo, lo mencionaba el libro de cómo crear un atributo más informativo combinando datos existentes. Ahora, si le damos a Submit, vamos a ver que tenemos 20 de puntaje. Y bueno, eso es un poco el cuestionario de las partes importantes de esta primera parte del capítulo 2. Así que muchas gracias, compañeros. Bueno, eso sería todo de esta parte del libro. Sí, Junior. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Al inicio mencionaron sobre el método de escribe y bueno, primero mostraron que habían 10 columnas, índice 0 hasta el índice 9, pero en el escribe solo mostraba 9 columnas. Y la columna que no mostraba era la columna que era tipo object. Y no sé si es que hay un método para hacer un recuento, bueno, o sea, para hacer un describe similar, pero para variables categóricas. Bueno, no he encontrado un describe para categóricos, pero
utilizando los librerías que hacen ahora análisis automáticos, como SweetBees, Pandas Profile. Esas te podrían ayudar para poder tener ese análisis de esas variables categóricas. Ah, ya, ya, ya. Y lo otro era, ahí en la parte que mostraron sobre la muestra de los datos, no sé si ustedes han visto algo sobre, o sea, más o menos, eh, o sea, para tener un modelo, o sea, se requiere una muestra, ¿no? Y no sé si que hay alguna manera de saber qué, cuál es el tamaño mínimo de la muestra para poder entrenar un modelo. O sea, porque no sé, uno puede darle una data así bastante grande a un modelo, o puede darle un data más pequeño, porque o sea, al final el recabar más datos a veces suele ser más costoso, ¿no? No sé si es que hay alguna manera de saber más o menos cuál es un tamaño aproximado mínimo de la muestra para entrenar un modelo, ¿no? Bueno, por ejemplo, para cuando hacíamos regresión, muchas veces si tú tienes una variable, ¿ya? O sea, por ejemplo, la variable que estás usando para predecir son 2, por ejemplo, entonces tendría que ser mínimo 2 por 5, o sea, 10. 10 tendría que tener 10 datos. Eso es un caso ejemplo nada más. No necesitarías 10, necesitarías un poco más, pero para que puedas lograr obtener un resultado y que utilizando cualquier software no te salga un error, ya necesitarías ese mínimo. Bueno, es algo más de uso práctico, no es que han probado. Pero para modelos, eso sí no estoy seguro. ¿Alguno sabe o tiene alguna respuesta sobre eso? Porque lo que mencionaste es como una combinatoria, ¿no? En la que se toca cada caso posible y en base a eso o sea, se tiene un resultado, ¿no? Ujú. Si tienes dos variables, 2 por 5, 10. Si tienes 3, 3 por 5. Siempre es por 5. Es un ejemplo que dan así de manera práctica que utilizan. Buena pregunta. Voy a buscar ya y la próxima semana les doy una respuesta del tamaño mínimo porque también depende, porque puedes tener una muestra pequeña, haces un modelo y te sale un buen modelo. También depende de eso. Más depende creo que de la calidad de datos ahí. Y también si hay alguna lógica o algún patrón que se encuentre. Claro. La próxima semana doy una respuesta más concreta. Me vino a colación esa pregunta porque recuerdo que en estadística también hay métodos para estimar el tamaño mínimo de una muestra, ¿no? O sea, dado un error un error ¿cómo se le llama ese tipo de error? Pero hay una forma, ¿no? El error entre el Error tamaño muestral. ya, el error muestral, ¿no? El Ya. tamaño de la población y todo ello, ¿no? Ujú. Podría ser. Y por ejemplo, generalmente cuando haces ese tipo de muestras, tienes que tener una variable objetivo o fija para poder hallar ese mínimo. ¿Qué variable utilizarías ahí? Ah, claro, o sea, un modelo de Machine Learning no hay como tal variable predefinida, ¿no? Sino que en el camino uno va descubriendo cuáles son las que puede utilizar, ¿no? ¿Cómo? ¿Pueden repetir la pregunta? Disculpe. Sí, la pregunta era, ¿cómo definimos o cómo se define el tamaño mínimo de muestras para poder aplicar un modelo de Machine Learning? ¿Te refieres a eventos o mínimo de eventos, no? Observaciones. Mm, sí, había una métrica para eso, pero no me acuerdo. Mm, pero creo que viene también viene de la par con el rendimiento del modelo o algo así. Mm. Y Pero eso podría variar, ¿no? O sea, si que es o sea, un modelo de regresión, o sea, ¿cuál elegirías? ¿El R cuadrado, el RMSE? O sea, hay bastantes métricas. Y si fuera un modelo de clasificación, también, ¿no? O sea, el precision, el accuracy, el F1 score.
Interesante, ¿eh? En realidad, cuando te sale, si tienes un buen modelo en regresión, las variables, bueno, las métricas que utilices para evaluar qué tan bien o mal está tu modelo, si has obtenido un buen resultado, te van a dar buenos resultados. No va a variar mucho, no va a haber puede haber un outlier, pero la mayoría te va a dar buenas métricas. Entonces, no creo que sea que tengas que buscar una métrica exacta que te va a decir si está bien o mal tu tamaño. Más va por la calidad de datos. Pero voy a buscar para la próxima semana una respuesta más concreta, porque ahorita solo estamos hablando de regresión, pero también puede haber clasificación, etc. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? Otra pregunta, en el caso de la combinación de atributos, ¿cómo se llamaba? Claro, combinación de atributos. Entiendo que lo que hacen ahí es crear como que nuevos atributos, ¿no? A partir de lo que ya tienes. Por ejemplo, indicadores, ¿no? Ratios, esas cosas, ¿no? Ese proceso, o sea, suele ser un proceso más, o sea, ¿cómo podría decir? Así manual, o sea, que depende de la persona que está modelando o suele haber métodos, o sea, algún método distinto que sean más analíticos para poder crear ese nuevos atributos. Bueno, según yo recuerde, en el libro mencionaban, no tengo ahorita el libro a la mano, hay un código en Python que nos indica cuáles son las columnas que más correlación tienen según a la variable que nosotros queramos predecir, ¿no? En este caso, en el libro nos mencionaban que la latitud con la longitud generaban una nueva variable cuando se multiplicaba por la cantidad, creo, de número de habitaciones del cuarto, generando así una nueva variable, ¿no? Pero todo eso va a depender, como tú mencionas, del analista junto con las columnas que más se correlacionan a la data que tú estás estimando predecir. Ya veo, entonces, o sea, como tal depende del analista, ¿no? Yo lo decía porque, por ejemplo, en el mundo financiero yo veo que cuando tienen a veces datos de saldos, por ejemplo, de clientes, lo que suelen hacer a veces es agruparlo por trimestre, por semestre y van como que hallando promedios, hallando máximos o mínimos. Pero, o sea, eso veo en el mundo financiero, ¿no? Pero no sé cómo será en otros tipos de negocio y cómo funciona, ¿no? Pero sí, Claro. ya me quedó claro. Muchas gracias. Ya bueno, antes de terminar, solo para volver a la pregunta anterior un rato, quiero que hagan la prueba. Imagínense que tienen una regresión, ¿ya? Tienen 10 variables y tienen 5 observaciones nada más. Traten de hacer esa prueba, ¿ya? En cualquier software que utilicen y nos cuenten qué resultado les da. Generalmente regresiones se hace con matrices y bueno, cuando se hace la regresión, bueno, se utilizan matrices para regresiones, tiene que cumplir por ejemplo, para la multiplicación el producto de las matrices tiene que cumplir las dimensiones tienen que ser la segunda dimensión de la primera matriz tiene que ser igual a la primera dimensión de la segunda matriz. Por ejemplo, si no, nunca te va a dar un resultado de un producto de matrices para regresión. ¿Ya? Y ahí también le pregunté a ChatGPT, como preliminar, si hay un número mínimo de datos para un modelo de Machine Learning. Ahí me dio el resultado para que puedan revisarlo y el próximo sábado, como les digo, y le doy la respuesta más concreta. ¿Alguna otra pregunta más?
Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces nos quedaríamos acá. O Junior, ¿qué continúa? No, entonces eso sería todo por hoy, ¿no? Como ya no hay preguntas, entonces ahí lo vamos dejando. La otra semana, el otro sábado, vamos a seguir con la parte 2 de este capítulo. Y después ya veremos el siguiente capítulo, ¿no? El capítulo 3, que ya es más de código, ¿no? Más bien, Jorge, muchas gracias por el trabajo. Ha estado bien interesante, bien explicativo y nada, ¿no? A seguir aprendiendo. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chao. Muchas gracias con Buenas todos. noches.